Las peores decisiones de mi carrera, y créanme, ha habido muchas, todas comenzaron con risas. Mi nombre es Valorn, y he servido como xenobiólogo senior del Consejo Galáctico durante aproximadamente 43 ciclos. Eso es suficiente tiempo para haber revisado informes de biodiversidad de 716 mundos diferentes. Suficiente tiempo para haber catalogado las peculiaridades fisiológicas de especies que van desde los Crixothi, basados en silicio, hasta los yulmoranos, que respiran amoníaco. Y aparentemente, justo el tiempo suficiente para volverme catastróficamente sobreconfiado en mi propia experiencia. Los humanos presentaron su solicitud un segundo día. Lo recuerdo porque los segundos días eran típicamente tranquilos, reservados para papeleo y la ocasional reunión interdepartamental, donde nunca sucedía nada de consecuencia. La solicitud en sí llegó a través de canales diplomáticos estándar, un modesto paquete de datos que contenía los materiales usuales, información biográfica sobre su especie, descripción cultural, capacidades tecnológicas y, por supuesto, la evaluación biológica obligatoria requerida para cualquier especie que busque unirse a nuestra coalición militar. Asigné el archivo a mi cola de escritorio y rápidamente lo ignoré durante 3 días. Cuando finalmente abrí la presentación humana, estaba bebiendo mi estimulante matutino, una mezcla amarga balcorana que ayudaba a sacudir la niebla del sueño. Las primeras páginas eran poco notables. Formas de vida basadas en carbono, verificado. Respiradoris G, oxígeno, verificado. Simetría bilateral, verificado. Biología dependiente del agua, verificado, verificado, verificado. Material de plantilla estándar. Realmente, nada que no hubiera visto 1000 veces antes. Entonces, llegué a la sección de parámetros ambientales. Realmente, resoplé estimulante a través de mis aperturas nasales cuando leí su especificación de gravedad del mundo natal, 9.8 metros por segundo cuadrado. Limpié el líquido de mi cara y lo leí de nuevo, seguro de que había entendido mal. Pero no, ahí estaba, tan claro como la luz de las estrellas. Estos humanos, estos bípedos mamíferos de aspecto frágil con su piel delgada y sus órganos auditivos externos, afirmaban haber evolucionado en un planeta con una atracción gravitacional que sería clasificada como severa por cualquier estándar xenobiológico razonable. Para contexto, y siento que esto es importante, la gravedad promedio entre los mundos civilizados conocidos ronda alrededor de 6.2 metros por segundo cuadrado. Mi propio mundo natal de Belcros mantiene un cómodo 5.7 a los Crexothi, que están construidos como montañas móviles y pueden resistir fuego de armas pequeñas. Evolucionaron a 7.1 a 9.8. Era el tipo de gravedad que encontrabas en colonias mineras de castigo. Inmediatamente reenvié el archivo a mis colegas en el departamento de xenobiología con una línea de asunto que decía: miren lo que acaba de llegar a mi escritorio. Literalmente, las respuestas llegaron rápidamente. Dormlex de Anatomía Comparativa escribió: o el equipo de medición está roto, o están tratando de impresionarnos. Mi dinero está en el equipo roto. Sarrafs, quien se especializaba en biología evolutiva, fue más directa. De ninguna manera. An imposible, la estructura esquelética necesitaría estar reforzada a grados ridículos. El sistema muscular tendría que estar absurdamente sobredesarrollado solo para la movilidad básica. Serían demasiado pesados para funcionar eficientemente. Esto tiene que ser un error en la conversión de unidades. Para el mediodía, la solicitud humana se había convertido en algo así como una broma departamental. La reunión de revisión completa estaba programada para la semana siguiente, y confieso que entré en ella con toda la seriedad de alguien que está a punto de discutir un error administrativo. La cámara de conferencias estaba llena, no porque alguien pensara que los humanos eran importantes, sino porque se había corrido la voz sobre la especie de gravedad, y todos querían reírse. El comandante Zexaler de la Oficina de Integración Militar
Estaba en el podio, proyectando los datos humanos en la pantalla de visualización principal. Estaba tratando, benditos sean sus músculos cardíacos, de mantener el decoro profesional. Pero incluso él no podía suprimir del todo el trino divertido en su voz. Entonces, según su documentación presentada, los humanos afirman, y quiero ser claro, esta es su afirmación, que su gravedad planetaria estándar es de 9.8 metros por segundo cuadrado. La sala estalló, no solo risitas corteses, sino risas francas y golpeando la mesa. La representante Kilnara, de la Unión Hypen, realmente se cayó de su asiento. El delegado mineral, cuyo nombre nunca pude pronunciar correctamente, hizo un sonido como rocas moliéndose entre sí, en lo que asumí era el equivalente de su especie a la diversión histérica. Tal vez, llamó Dormlex desde su asiento, midieron la gravedad mientras estaban parados en su luna más grande. Más risas. O tal vez, agregó Sarov, su lengua parpadeando en alegría. Accidentalmente, calcularon la atracción gravitacional de todo su sistema planetario combinado. La risa se intensificó. Incluso yo me uní. Me avergüenza admitirlo, pero parecía tan obvio que esto era simplemente un error de medición, un error cometido por una especie nueva en los protocolos interestelares, no familiarizada con nuestras unidades estandarizadas. Sucedía a veces. Las civilizaciones jóvenes se confundían durante los procedimientos de primer contacto. Nada malicioso, solo inexperiencia. El comandante Texaler levantó su apéndice para pedir silencio, limpiando la humedad de sus órganos ópticos. Con toda seriedad, necesitamos enviar esto de vuelta para corrección. No podemos procesar una solicitud militar con datos ambientales tan claramente incorrectos. Distorsiona todos los cálculos de referencia para equipos, raciones, requisitos de hábitat, todo. Asentí, en acuerdo. Haré que mi analista Junio R. Thorpe envíe una solicitud diplomática para aclaración. Probablemente solo necesiten recalibrar sus instrumentos a nuestros protocolos de medición estándar. Asegúrate de que el mensaje sea educado, agregó Texaler. No queremos avergonzarlos demasiado. Las situaciones de primer contacto son delicadas. Por supuesto, respondí, ya componiendo mentalmente la corrección gentil. Lo enmarcaré como un proceso de verificación de rutina. La reunión se levantó con todos de buen humor, convencidos de que habíamos identificado, y pronto, resolveríamos un simple error administrativo. Regresé a mi oficina, archivé la solicitud humana, bajo aclaración pendiente, y asigné a Thorpe para manejar la correspondencia de seguimiento. Trabajo ocupado para un analista Junio R. Nada importante. No pensé más en los humanos durante las siguientes 2 semanas. Eso, como mencioné, fue un error. Thorpe era, y digo esto, con una mezcla de respeto y vergüenza residual. Exactamente el tipo de analista que ponía nerviosos a los investigadores senior. Joven, metódico y poseedor del hábito profundamente inconveniente de leer todo minuciosamente. Apareció en la puerta de mi oficina una tarde de quinto día, aferrando una tableta de datos a su pecho, como si contuviera evidencia de una conspiración. Sus plumas de cresta estaban de pie en ángulos extraños, lo que para su especie indicaba confusión extrema o angustia significativa. Investigador señor Bellorn, dijo, su voz, llevando ese temblor particular de un miembro del personal, Junio R. a punto de contradecir a un superior. He completado la revisión de los materiales de solicitud humanos, y creo que podríamos tener un problema. No levanté la vista de mi propio trabajo. Déjame adivinar. Enviaron de vuelta las mediciones de gravedad corregidas. ¿Qué es? ¿6.5? ¿7? No. Investigador senior. Confirmaron la medición original. 9.8 metros por segundo cuadrado. Parecían confundidos por nuestra solicitud de aclaración. Eso captó mi atención. Dejé mi estilete y fijé a Thorpe con lo que esperaba fuera una expresión paciente,
confirmaron. Eso no tiene sentido. ¿Les explicaste que sus instrumentos deben estar mal calibrados? Lo hice, investigador senior. Varias veces. Insistieron en que sus instrumentos funcionan perfectamente. De hecho, y aquí es donde se pone extraño, seguían refiriéndose a su gravedad como, y estoy citando directamente aquí, parámetros de referencia estándar en parpa de estándar. ¿Piensan que 9.8 es estándar? Sí, investigador senior. Las plumas de cresta de Thorpe se aplanaron ligeramente. Así que comencé a hacer referencias cruzadas de sus otros datos ambientales para ver si tal vez todo su sistema de medición estaba sesgado, ¿ya sabes? Tal vez usan unidades base diferentes o algo así, enfoque sensible, y todo lo demás coincide perfectamente. Su composición atmosférica coincide con nuestras lecturas de escaneos de largo alcance. Sus mediciones de radiación solar son precisas. Su período de rotación planetaria, mecánica orbital, inclinación axial, todo es precisamente correcto y correctamente convertido a nuestras unidades estándar. Me recliné en mi silla, que crujió en protesta. Entonces, sus instrumentos funcionan bien para todo excepto la gravedad. Eso es lo que pensé inicialmente. Sí, pero luego comencé a leer sus materiales suplementarios más cuidadosamente. Thorpe colocó su tableta en mi escritorio y abrió un archivo. Incluyeron documentación extensa sobre las capacidades físicas de su especie, registros atléticos, estándares de salud, ocupacional, ese tipo de cosas. Inclusión estándar para solicitudes militares, ¿verdad? Sean datos de condición física de referencia. Los usamos para determinar asignaciones de servicio apropiadas. Exactamente. Así que estaba revisando sus métricas de rendimiento atlético, tratando de establecer lo que consideran condición física máxima. Y, investigador senior, los números no tienen absolutamente ningún sentido. Acerqué la tableta. La pantalla mostraba lo que parecían ser registros deportivos humanos, velocidades de carrera, alturas de salto, capacidades de levantamiento, mediciones de resistencia. A primera vista, nada parecía particularmente inusual. Guíame a través de esto. Thorpe señaló una entrada específica. Este es su registro de lo que llaman salto de altura. Un humano individual llamado Javier Soto Mayo logró un salto vertical de 2.45 metros. Eso parece adecuado, investigador senior. Él hizo eso en 9.8 gravedad. La implicación quedó en el aire por un momento antes de que me golpeara. Hice algunos cálculos mentales rápidos. Espera, eso significaría que si trajéramos a esta persona, Sotomayor, a un mundo de gravedad estándar, él podría potencialmente saltar aproximadamente 4 metros de alto. Sí, tal vez más alto. No estoy seguro de la escala fisiológica exacta. Miré fijamente la tableta. Eso no puede ser correcto. Empeora. Thorpe se desplazó a otra sección. Sus registros de levantamiento de pesas. Un humano llamado Hoff, BJ Herensan, levantó 501 kilogramos. Nuevamente, en 9.8 gravedad. Mis apéndices manipuladores se entumecieron. Sabía suficiente física para entender lo que eso significaba. La fuerza requerida para mover esa masa en esa gravedad. Bueno, la estructura muscular necesaria, el refuerzo esquelético necesario para no simplemente colapsar bajo la tensión. Thorpe, ¿estás absolutamente seguro de que estás leyendo estos números correctamente? He verificado 17 veces. Investigador senior. Incluso hice verificar los algoritmos de traducción por el Departamento de Lingüística. Los números son precisos. Me desplacé a través de más datos. Tiempos de maratón que sugerían un rendimiento cardiovascular sostenido que agotaría a la mayoría de las especies en minutos. Registros de natación, de resistencia, medidos en horas. Una anotación sobre algo llamado escalada libre, donde los humanos aparentemente escalaban caras de roca vertical, usando solo sus apéndices manipuladores,
en gravedad completa de 9.8. Por recreación. Por recreación. Esto está claramente exagerado, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Las especies, a menudo, embellecen sus capacidades en solicitudes militares, tratando de parecer más impresionantes de lo que realmente son. Consideré eso, respondió Thorpe cuidadosamente, así que hice referencias cruzadas con su documentación de seguridad ocupacional, el material regulatorio aburrido que nadie se molesta en falsificar. ¿Y sus trabajadores de construcción? Llevan rutinariamente cargas de 25 a 30 kilogramos, no en exoesqueletos especializados o con asistencia mecánica, simplemente cargando cosas como parte de deberes de trabajo normales. En 9.8 gravedad, sentí una sensación extraña en mi tórax, algo entre indigestión y pavor creciente. ¿Cuánto pueden cargar nuestros trabajadores de construcción en gravedad estándar? Aproximadamente 8 kilogramos. Investigador senior, 12. Para distancias muy cortas con descansos. Nos sentamos en silencio por un largo momento. Tiene que haber una explicación, dije finalmente. Tal vez su definición de kilogramos es diferente. O miden turnos de trabajo, en incrementos de tiempo diferentes. Verifiqué todo eso. Sus unidades coinciden con las nuestras. Precisamente. Investigador senior Bellorn. Creo que necesitamos considerar la posibilidad de que los humanos estén reportando factual y precisamente sus condiciones ambientales, reales y capacidades físicas. Pero eso significaría, sí, investigador senior, significaría que realmente evolucionaron en 9.8 gravedad y que todo lo que asumimos sobre las limitaciones biológicas en entornos de alta gravedad está equivocado, al menos en lo que respecta a los humanos. Empujé la tableta lejos de mí, como si fuera radiactiva. Esto es absurdo. Tenemos modelos xenobiológicos basados en siglos de investigación, a través de cientos de mundos. Los mundos de alta gravedad no producen especies como esta. Producen especies lentas, pesadas, acorazadas, construidas para la supervivencia, no lo que sea que estos humanos son. Las plumas de cresta de Thorpe se levantaron de nuevo. ¿Qué deberíamos hacer? Tamborileé mis apéndices en el escritorio, pensando, sí, y este todavía era un gran sí en mi mente. Si los humanos estaban siendo veraces, entonces teníamos una verdadera anomalía en nuestros manipuladores, pero no iba a derrocar la teoría xenobiológica, establecida basándome en algo de papeleo confuso. Y la palabra de una especie que apenas habíamos conocido. Enviamos un equipo de observación. Decidí, ojos directos en el terreno. Observamos a estos humanos en su entorno natural. Verificamos estas afirmaciones empíricamente, o encontraremos la explicación para esta discrepancia, o confirmaremos que algo muy inusual está sucediendo en la Tierra. Debo recomendar que un detalle de seguridad militar acompañe a los observadores para que un grupo de habitantes de mundo de gravedad que probablemente ni siquiera pueden caminar correctamente. No, Thorpe, envía nuestro equipo de observación científica estándar, 3 xenobiólogos, 2 especialistas culturales, equipo de sensores estándar. Van, observan, informan. Misión de verificación simple. Thorpe asintió, aunque sus plumas de cresta permanecieron escépticas. Haré los arreglos. Investigador senior. Bien, Annie Thorpe, no menciones esta conversación a nadie más en el departamento. No necesito que Dormlex y los demás se enteren de que estamos tomando esto en serio. Nunca me dejarán oírlo. Por supuesto, investigador senior. Se fue y volví mi atención a la tableta, desplazándome a través de página tras página de datos físicos humanos, registrus athleticus, requisitos ocupacionales, incluso documentación médica sobre tiempos de recuperación de lesiones que parecían imposiblemente cortos, probablemente todo explicable. Me dije a mí mismo, errores de medición, exageraciones culturales, problemas de traducción. El equipo de observación
lo resolvería. Después de todo, yo era un xenobiólogo senior con 4 décadas de experiencia. Entendía los principios fundamentales del desarrollo biológico a través de gradientes gravitacionales. Había reglas, patrones establecidos, resultados predecibles. Los humanos eran solo otro punto de datos. Nada de qué preocuparse. La primera transmisión del equipo de observación llegó 3 días después de que entraran en órbita terrestre. Y la calidad de audio era terrible, porque el observador principal, un eperiano llamado Krillex, seguía olvidando sostener el comunicador de manera estable. Sus apéndices estaban temblando. Investigador senior, necesito que entiendas. Y hemos estado observando una instalación militar humana durante las últimas 16 horas. Y necesitamos. Todo el equipo necesita presentar un informe de emergencia, porque nada, y me refiero a nada, en nuestro entrenamiento nos preparó para lo que estamos presenciando. No, estaba en medio de comer mi comida del mediodía, y casi me ahogo con ella. Krillex, despacio. ¿Qué está pasando? Están bajo amenaza. Necesitan extracción. Nada de eso. Los humanos ni siquiera saben que estamos aquí. Estamos en órbita estándar con detección sigilosa completa. Pero Valorn, necesitas ver esto. Te estoy enviando transmisión visual en vivo ahora mismo. Mi pantalla de visualización cobró vida, mostrando una vista aérea de lo que parecía ser una instalación de entrenamiento militar humano. Grandes espacios abiertos, varias estructuras, grupos de humanos moviéndose en formación. Se veía, ordinario. Krillex. Estoy mirando soldados trotando. ¿Qué se supone que debo estar preocupado? Exactamente. Observa su ritmo. Investigador senior. Hemos estado cronometrándolos. Observé a los humanos corriendo en filas ordenadas. Su marcha bípeda constante y rítmica. Parecían estar moviéndose a una velocidad razonable. Nada excepcional. Han estado manteniendo ese ritmo durante 42 minutos. Investigador senior. Sin parar en gravedad completa de 9.8. Mi comida, de repente, perdió todo atractivo. Eso es. ¿Estás seguro de que tu cronómetro está funcionando? Lo hemos verificado 8 veces. Y Valorn, ni siquiera están respirando con dificultad. Este es su ejercicio de calentamiento. Lo llaman calentamiento. En la pantalla, los humanos se detuvieron. Un humano más grande, presumiblemente un instructor, comenzó a demostrar algo. Se dejó caer al suelo, extendió su cuerpo paralelo a la superficie y comenzó a levantarse y bajarse, usando solo sus apéndices superiores. ¿Qué está haciendo? Las llaman flexiones. Investigador senior, observa el contador que hemos agregado. Aparecieron números en mi pantalla. 1, en 2, en 3. El humano continuó el movimiento con precisión mecánica. 10 en 20. 30, no mostraba signos de desaceleración. 40 en 50, 60. ¿Cuántas va a ser? El requisito estándar para aprobar su evaluación de condición física básica es 42 de estas. Investigador senior. Este instructor en particular realizó 130 ayer, por diversión. Les dijo a los otros humanos que estaba aburrido. Observé con fascinación horrorizada, mientras el humano completaba su demostración a las 100 repeticiones y se puso de pie, apenas sin aliento. El resto de los soldados comenzó a realizar el mismo ejercicio al unísono. Krillex, nuestros reclutas militares más fuertes, las tropas de choque, Krexoti, pueden realizar aproximadamente 6 de esos movimientos en gravedad estándar antes de requerir descanso. ¿Me estás diciendo que los soldados humanos promedio hacen 42 como estándar mínimo? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo, investigador senior. Y empeora mucho más. La escena cambió. Ahora la cámara se enfocó en lo que parecía ser un sitio de construcción en un centro urbano humano. Los trabajadores se movían a través de estructuras metálicas
muy por encima del suelo, cargando materiales, operando equipos, realizando tareas que hacían que mis instintos de supervivencia gritaran en protesta. No están usando arneses de seguridad, dije, mi voz apenas un susurro. Lo están, corrigió Krillex. Pero observa lo que sucede cuando uno necesita moverse entre secciones. Un trabajador humano desenganchó su línea de seguridad. Agarró una viga vertical y se izó aproximadamente 3 metros, usando solo sus apéndices superiores en mano sobre mano, en 9.8 gravedad. Como si no fuera nada. Alcanzó el siguiente nivel, se enganchó de nuevo y continuó trabajando. Consultamos nuestra base de datos fisiológica, continuó Krillex. Un trabajador hectorano que intente esa maniobra en gravedad estándar probablemente sufriría desgarros musculares y fracturas esqueléticas. Este humano simplemente lo hizo en alta gravedad durante su turno de trabajo normal. Hemos visto a docenas de ellos hacer lo mismo. ¿Cuánto duran sus turnos de trabajo? De 8 a 10 horas. Investigador senior. Con 2 descansos cortos, tuve que sentarme. La transmisión cambió de nuevo. Esta vez mostraba lo que parecía ser una instalación recreativa. Humanos de varios tamaños estaban participando en diferentes actividades, corriendo en plataformas mecánicas, levantando billetes pesados, Gepechida Omenchi, golpeando bolsas suspendidas con sus apéndices. Este es su ejercicio voluntario. Investigador senior. Hacen esto para la salud y el disfrute. Después de sus actividades diarias normales, un humano más pequeño, posiblemente un juvenil basándose en las proporciones, se acercó a una barra montada entre 2 postes. El joven humano saltó, agarró la barra y procedió a tirar de todo el peso de su cuerpo hacia arriba hasta que su barbilla despejó la barra. Luego se bajó y repitió el movimiento 10 veces. 12 veces en 15. ¿Qué edad tiene ese juvenil? Según los registros de las instalaciones que interceptamos, aproximadamente 14 ciclos solares, todavía creciendo, ni siquiera completamente desarrollado todavía. Mi tórax se sintió apretado. Un juvenil de 14 ciclos tiene la fuerza de la parte superior del cuerpo para realizar 15 tracciones verticales contra 9.8 gravedad. Investigador senior Valorn. Necesito mostrarte una cosa más. Luego entenderás por qué estamos solicitando consulta de emergencia inmediata. La imagen cambió a lo que parecía ser un parque público. Humanos más pequeños, claramente crías, estaban participando en actividades de juego. Corrían, saltaban, trepaban en varias estructuras, todo mientras reían y hacían vocalizaciones agudas de alegría. Una cría particularmente pequeña, apenas medio metro de altura, subió una estructura de pendiente, se paró en la parte superior, y luego saltó, aterrizando en el suelo debajo sin lesión. La caída fue fácilmente de 1,5 metros. ¿Esa cría?, dijo Krillex en voz baja. Pesaba aproximadamente 2 kg. Acaba de caer 1.5 metros, en 9.8 gravedad. Y aterrizó con suficiente fuerza que calculamos el impacto en aproximadamente 117 newtons. Luego se levantó y lo hizo de nuevo. Por entretenimiento, no pude hablar. Investigador señor Valorn. Hicimos los cálculos. Si una cría hectorana de masa equivalente experimentara esa fuerza de impacto, resultarían fracturas en al menos 3 extremidades y posible daño interno. Esa cría humana se rió y corrió de vuelta para hacerlo repetidamente. La especialista cultural del equipo de observación, una yulmorana llamada Sid, apareció en el encuadre junto a Krillex. Sus patrones cromáticos estaban ciclando a través de colores de angustia. Hemos estado monitoreando las redes de información humana, dijo. Su traductor de voz, crujiendo con urgencia. Tienen actividades competitivas donde deliberadamente colisionan entre sí a altas velocidades. Lo llaman fútbol, rugby, usan equipo de protección mínimo y consideran los huesos rotos un riesgo ocupacional
aceptable. Investigador senior. Sus crías juegan estos deportes de colisión, comenzando aproximadamente a los 6 ciclos solares de edad. También encontramos documentación extensa de algo llamado escalada en roca, agregó Krillex. Los humanos ascienden caras de acantilados verticales de cientos de metros de altura, usando solo sus apéndices para agarrar pequeñas protuberancias en la piedra. Algunos de ellos hacen esto sin equipo de seguridad en absoluto. Lo llaman escalada libre en solitario, y lo hacen voluntariamente. Miré fijamente la pantalla, observando a una cría humana, aproximadamente de 8 ciclos de edad, navegar con éxito a través de una serie de plataformas elevadas, balanceándose de barra en barra, demostrando fuerza de agarre y coordinación espacial que sería notable para un adulto de la mayoría de las especies. Necesitamos análisis completo. Investigador senior. Intentamos calcular los requisitos de fuerza de referencia para la actividad diaria humana normal. Caminar, estar de pie, sentarse, manipulación básica de objetos. Los números están más allá de lo que pensábamos que era posible para una especie de su masa y estructura. Krillex sacó un gráfico de datos en la transmisión. Un humano parado quieto está constantemente ejerciendo fuerza contra 9.8 gravedad. Su sistema esquelético está bajo carga continua. Su sistema muscular está comprometido solo para mantener la postura. Cada movimiento que hacen requiere salidas de fuerza que agotarían a la mayoría de las especies galácticas en minutos. Y hacen esto todos los días, durante toda su vida, comenzando desde el momento en que aprenden a caminar, como infantes. ¿Cuál es la comparación con nuestra referencia? Logré preguntar, investigador senior. Un humano promedio ejerce más fuerza, simplemente saliendo de la cama, por la mañana que un belcrosiano, durante un turno de trabajo estándar completo. Su tasa metabólica en reposo está elevada para compensar las demandas constantes de energía de existir en alta gravedad. Son, por falta de un término mejor, organismos forjados, biológicamente, bajo presión. Cada uno de ellos. Los colores de Seth cambiaron a púrpura profundo, indicando preocupación severa. Interceptamos comunicaciones del Comando Militar Humano, discutiendo posibles cronogramas de despliegue para operaciones de coalición. Investigador senior. Estaban debatiendo si informarnos que nuestros entornos de gravedad estándar podrían ser, cito, demasiado fáciles y potencialmente conducir a la degradación del entrenamiento para sus soldados. Demasiado fáciles, repetí entumecido. Están preocupados de que operar en gravedad normal hará que sus tropas sean menos efectivas, porque no estarán trabajando lo suficientemente duro. Investigador senior Valorn, necesitamos abortar esta misión de observación y regresar inmediatamente. El consenso del equipo es que hemos subestimado catastróficamente, lo que estos humanos son capaces. Si se unen al militar de la coalición y los desplegamos sin una comprensión adecuada de sus capacidades. La imagen de Krillex se inclinó más cerca de la cámara. Investigador senior, imagina a un soldado de choque Krexoti. Ahora imagina que ese soldado pudiera moverse 2 veces más rápido, golpear 3 veces más fuerte,